Todo comenzó en un martes que parecía completamente ordinario. Uno de esos días que se desvanecen en la memoria sin dejar rastro. Camila estaba en la cocina, el corazón de su hogar, preparando la cena. El aroma a ajo y albahaca llenaba el aire, una fragancia que para ella siempre había significado seguridad, familia, rutina. Se sentía cansada, pero era un cansancio bueno, el de un día productivo. Mientras cortaba los tomates, su mente repasaba pequeñas cosas. Una reunión de trabajo, la necesidad de comprar café, el plan de visitar a su madre el fin de semana. Estaba inmersa en esa paz doméstica que había construido con esmero durante 8 años junto a Silas, una paz que creía sólida como una roca, inquebrantable. El murmullo de la televisión en la sala y la luz del atardecer entrando por la ventana completaban una escena de normalidad casi perfecta, una calma que estaba a punto de ser dinamitada. Fue entonces cuando su teléfono sonó sobre la encimera de granito. El nombre de Silas apareció en la pantalla, y ella sonrió instintivamente. Lo descolgó con una mano mientras con la otra seguía removiendo la salsa. La conversación fue breve y totalmente normal, las típicas palabras de un matrimonio al final del día. Él le dijo que ya salía de la oficina, que llegaría en unos 30 minutos, que no se olvidara de que mañana tenían esa cena con unos amigos. Ella le respondió con cariño, le dijo que lo esperaba, que condujera con cuidado. Al final, escuchó su te amo y respondió con el suyo. Oyó el clic que sugería que él había colgado y estuvo a punto de bloquear la pantalla y dejar el teléfono, pero un instante de distracción, un segundo de retraso, lo cambió todo. Ese mínimo lapso de tiempo fue suficiente para que el universo se rasgara. Justo antes de que su pulgar tocara la pantalla, una voz surgió del altavoz. No era la de Silas, era una voz femenina, una voz que conocía tan íntimamente como la suya propia. Era Lillian, su mejor amiga. Camila se quedó inmóvil, con el cuchillo a medio camino de un tomate. El cerebro no procesa algo así de inmediato. Hay una fracción de segundo de incredulidad, una negación automática que intenta protegerte del golpe. Pero la risa que siguió, la risa inconfundible de Lillian, fue como una bofetada. No era su risa alegre y cómplice de siempre. Esta era una risa burlona, teñida de una crueldad que Camila nunca había escuchado. Y entonces, la voz de Silas se unió a la de ella, no con el tono de un hombre que habla con una colega, sino con la intimidad de un secreto compartido, un secreto del que ella, claramente, no formaba parte. Lo que escuchó a continuación fue lo que rompió algo fundamental dentro de ella. No hablaban de trabajo, ni de planes triviales. Hablaban de ella. Se burlaban de un comentario que Camila había hecho esa misma mañana, sobre lo ilusionada que estaba por el aniversario de bodas que se acercaba. Escuchó a Lillian imitar su tono de voz, exagerando su entusiasmo de una forma grotesca y humillante. Silas se reía, una risa grave y profunda que ahora sonaba monstruosa. Se mofaban de su ingenuidad, de su dedicación, de pequeños gestos de amor que ella había considerado sagrados y que ellos, al parecer, veían como material para sus chistes privados. Cada palabra era un puñal que desmantelaba no solo su presente, sino también su pasado, reescribiendo cada recuerdo compartido con ellos bajo una nueva luz, una luz horrible y sucia. El mundo de Camila se encogió hasta reducirse al sonido que salía de aquel pequeño aparato en su mano. El olor a comida, la luz del sol, todo desapareció. Solo existían esas dos voces, despojándola de su dignidad en la intimidad de un coche, mientras ella, la tonta, la esposa fiel, les preparaba la cena. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por cada una de sus venas. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con que apretaba el teléfono, como si pudiera estrangular las voces que salían de él. La traición no era solo física, eso lo supo en ese instante. Era mucho peor. Era una traición del alma, un acto de desprecio profundo por la persona que ella era y por todo lo que representaba en sus vidas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la llamada se cortó de verdad. El silencio que inundó la cocina fue más ruidoso y doloroso que las voces. Camila permaneció de pie, completamente quieta, durante 1 minuto entero. El cuchillo cayó de su mano y golpeó la tabla de cortar con un sonido sordo. Miró a su alrededor.
a la cocina que había decorado con tanto amor, a los imanes del frigorífico con fotos de viajes, de sonrisas, de mentiras. Todo parecía una farsa, un escenario montado para una obra de teatro, de la que ella era la única espectadora que no conocía el guión. En ese momento, una oleada de rabia y dolor la amenazó con ahogarla, pero algo más profundo, una extraña y fría calma, tomó el control. No iba a gritar, no iba a llorar, todavía no. Su primer instinto no fue el de la confrontación, sino el de la supervivencia. Su mente, siempre analítica y aguda, comenzó a funcionar a una velocidad vertiginosa, pero de una manera diferente. El shock inicial dio paso a una claridad aterradora. Como piezas de un rompecabezas que de repente encajan, empezó a ver. Recordó la vez que Silas dijo que tenía una reunión hasta tarde, y Lillian, casualmente, canceló su cena de chicas esa misma noche. Recordó la mirada extraña que intercambiaron en el último cumpleaños de Camila, una mirada que en su momento interpretó como complicidad amistosa y que ahora revelaba su verdadera naturaleza. Pequeños detalles, conversaciones a medias, ausencias justificadas con excusas perfectas. Todo desfiló por su mente, uniéndose para formar una imagen nítida y devastadora de una traición que no había comenzado hoy. Llevaba meses, quizás años, ocurriendo delante de sus narices. El sonido de la puerta del garaje abriéndose la sacó de su trance. Silas estaba llegando. Un pánico helado la invadió, pero lo reprimió con una fuerza que no sabía que poseía. Tenía que actuar con normalidad. No podía dejarle ver que su mundo se había hecho añicos. Con movimientos rígidos, casi robóticos, recogió el cuchillo, terminó de cortar los vegetales y los echó a la sartén. El sonido del aceite chisporroteando pareció burlarse de ella. Cada gesto era una actuación, una máscara que se estaba poniendo para proteger la herida abierta que era su corazón. Su hogar, su refugio, se había convertido en un campo de batalla silencioso, y ella acababa de darse cuenta de que era la única soldado desarmada, o al menos, eso es lo que él creía. Silas entró en la cocina con una sonrisa en el rostro, completamente ajeno a la ruina que había causado. Dejó su maletín en una silla y se acercó a ella para darle un beso en la mejilla. Camila tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retroceder. Su piel se erizó al contacto de sus labios. Se sintió sucia, marcada. El beso, que siempre había sido un gesto de amor cotidiano, ahora se sentía como el de un traidor, como el beso de Judas. Él inhaló el aroma de la comida y dijo: «Huele delicioso, mi amor». Ella solo pudo asentir, incapaz de producir una sola palabra. Lo miró a los ojos, esos ojos que había amado tanto, y por primera vez no vio al hombre de su vida. Vio a un extraño, a un mentiroso con una habilidad escalofriante para la farsa. La cena fue la prueba más difícil de su vida. Se sentaron a la mesa, en los mismos lugares de siempre, pero todo era diferente. El silencio de Camila era un abismo entre los dos. Silas hablaba de su día, de un proyecto estresante, de un colega incompetente, y ella lo escuchaba con una atención nueva y terrible. Ya no oía solo las palabras. Analizaba el tono, buscaba fisuras, estudiaba cada uno de sus gestos. Él pareció notar su quietud y le preguntó si estaba bien. «Solo estoy un poco cansada», respondió ella, y la facilidad con la que la mentira salió de sus labios la sorprendió y la asustó a partes iguales. Silas lo aceptó sin más, demasiado absorto en su propia narrativa para ver el cataclismo que había ocurrido en el corazón de la mujer sentada frente a él. Esa noche, Camila no comió. Solo observó, aprendió y planeó. La guerra silenciosa había comenzado. Después de la cena, Silas se instaló en el sofá para ver un partido de fútbol, completamente ajeno a la tormenta que había a su lado. Para Camila, el sonido del televisor, de los comentaristas gritando un gol, era una agresión. Cada ruido normal de su hogar se sentía como una mentira. Se levantó y empezó a recoger los platos con un cuidado metódico, casi ceremonial. El agua caliente corriendo sobre sus manos era la única sensación real en un mundo que se había vuelto de cartón. Fregaba cada plato, cada cubierto, con una concentración feroz, porque si se detenía, si permitía que su mente se quedara quieta un solo segundo, sentía que se rompería en 1000 pedazos.
No era solo limpiar la cocina. Era un intento desesperado por aferrarse a una rutina, por imponer un orden externo al caos absoluto que reinaba en su interior. La noche fue la peor parte. Acostarse en la misma cama que él fue un acto de tortura. Sintió su cuerpo junto al suyo, el calor que irradiaba, y tuvo que reprimir una oleada de náuseas. Él se durmió en cuestión de minutos, con la respiración profunda y tranquila del inocente, o quizás del que tiene la conciencia expertamente compartimentada. Ella, en cambio, permaneció con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el latido de su propio corazón, que martilleaba con fuerza contra sus costillas. Cada sombra en la habitación parecía tomar formas amenazantes. La cercanía de Silas, que durante años había sido su mayor consuelo, ahora era una fuente de repulsión. Se sentía prisionera en su propia cama, en su propia casa, en su propia vida. El aire era denso, irrespirable. Incapaz de soportarlo más, se levantó con el mayor sigilo posible, como una ladrona en su propia casa. Descalza, caminó hasta el pequeño estudio que usaban como oficina. La luz de la luna se filtraba por la persiana, dibujando rayas pálidas sobre los muebles. No sabía qué buscaba, solo sabía que necesitaba hacer algo, cualquier cosa que no fuera quedarse quieta. Abrió un cajón de su escritorio, y sus dedos rozaron un cuaderno de tapa dura que había comprado hacía tiempo, y nunca había usado. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. No podía hablar con nadie, no podía gritar, no podía confrontar, pero podía escribir. Podía volcar todo el veneno que la estaba consumiendo en esas páginas en blanco, para que no la destruyera desde dentro. Se sentó en la silla, encendió una pequeña lámpara de lectura y abrió el cuaderno. La primera página la miró, vacía y expectante. Su mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. No empezó con querido diario. Empezó a escribir sin filtros, de forma caótica y febril. Transcribió las palabras exactas que había escuchado, las risas, el tono de burla. Describió el frío en su cuerpo, el sabor metálico en su boca. No era una confesión, era una declaración de hechos, un informe de daños. Este diario, decidió en ese instante, no sería un lugar para lamentarse. Sería su archivo, su campo de pruebas, el lugar donde registraría cada mentira, cada prueba, cada detalle. Sería el arma que construiría en silencio, pieza por pieza, hasta que estuviera lista para usarla. La mañana siguiente llegó sin que hubiera dormido un solo minuto. Enfrentar el día requirió una reserva de fuerza que no sabía que tenía. La rutina matutina, antes automática, se convirtió en una serie de actos conscientes y dolorosos. Mientras se cepillaba los dientes, se miró al espejo y apenas se reconoció. Sus ojos estaban rodeados por un halo oscuro, pero había algo más, una dureza en su mirada que no estaba allí el día anterior. Era la mirada de alguien que había visto la verdad y no podía volver a la ceguera. Cuando Silas salió de la ducha, sonriente y fresco, ella tuvo que anclarse al lavabo para no gritar. Le deseó buenos días, y su propia voz le sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Su rol había cambiado. Ya no era una esposa, era una espía en territorio enemigo. Mientras él se vestía en el dormitorio, ella, con el corazón en la garganta, cogió su teléfono de la mesita de noche. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Nunca en 8 años había invadido su privacidad de esa manera. Siempre había confiado en él ciegamente, con una fe que ahora le parecía ridícula y patética. Desbloqueó el teléfono. Sabía su contraseña, irónicamente, porque él se la había dado para emergencias, y empezó a buscar. No sabía exactamente qué, pero su instinto la guiaba. Buscó en sus mensajes recientes, en su historial de llamadas. No había rastro de Lillian. Lo habían borrado todo. La pulcritud de su engaño fue casi más dolorosa que el engaño mismo, pero la gente comete errores. Sobre todo la gente que se cree demasiado inteligente. No encontró mensajes, pero su instinto la llevó a la aplicación del correo electrónico. Y allí estaba. Un correo de hacía 2 semanas, archivado pero no eliminado, de una inmobiliaria que ella no conocía. El asunto era: confirmación de visita, calle de los Tilos, 4B. El cuerpo del mensaje era breve, confirmando una cita para él. Un escalofrío recorrió a Camila. Calle de los Tilos. Estaba cerca de la oficina de Lillian. No era una prueba definitiva. No mencionaba a su amiga, pero era un hilo del que tirar.
una pieza de información que no encajaba en la vida que supuestamente compartían. Era la primera grieta tangible en la fachada perfecta que ellos habían construido. El impacto de ese correo fue diferente al de la llamada. La llamada había sido una explosión emocional, un golpe visceral. Esto era diferente. Era frío, calculador, irreal. Un apartamento. No estaban teniendo una simple aventura. Estaban planeando un futuro. Estaban construyendo un nido para ellos dos, mientras ella seguía regando las plantas en la casa que se iba a quedar vacía. La palabra corresidentes, que había leído en el borrador de la premisa que guiaría su historia, resonó en su mente como una profecía. La idea la dejó sin aliento. No solo la estaban engañando, la estaban reemplazando de forma sistemática, logística y financiera. Se sintió como un objeto obsoleto, a punto de ser descartado para dar paso a un modelo más nuevo. Esa tarde, mientras Silas estaba en el trabajo, se sintió atraída por los álbumes de fotos. Necesitaba ver el pasado con sus nuevos ojos. Abrió el álbum de su último viaje a la costa. Allí estaban los tres, sonriendo a la cámara en la playa. Pero ahora, ella veía la forma en que la mano de Lillian rozaba la espalda de Silas en casi todas las fotos. Veía cómo, cuando ella se giraba para hablar con alguien, las miradas de ellos se cruzaban por una fracción de segundo. Veía la familiaridad en sus gestos, una comodidad que iba más allá de la amistad. Las imágenes felices se habían convertido en un catálogo de traiciones. Cada sonrisa era una mentira, cada abrazo, una farsa. Estaba borrando su propia historia, o más bien, descubriendo la verdadera por primera vez. Vivir con ese secreto era como llevar un abrigo de plomo. Cada llamada telefónica la hacía sobresaltar. Cuando su madre llamó para charlar, Camila tuvo que esforzarse para que su voz sonara normal, alegre. La conversación trivial sobre el tiempo y los planes del fin de semana se sintió como una actuación digna de un premio. Se sentía completamente aislada, atrapada en una burbuja de dolor y conocimiento que no podía compartir con nadie. Esta soledad, sin embargo, no la debilitó. Al contrario, la estaba forjando. Cada hora que pasaba en silencio, cada nueva pieza de información que encajaba en el rompecabezas, la hacía más fuerte, más fría, más decidida. El luto por su matrimonio estaba dando paso a una resolución de acero. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de tomar el control. El correo electrónico de la inmobiliaria era un ancla en medio de la tormenta, una prueba tangible que la sacó del torbellino de la emoción pura y la colocó en el terreno de la acción. Camila sabía que no era suficiente. Necesitaba ver, necesitaba confirmar la realidad de ese lugar. La idea de ir hasta allí, a esa dirección desconocida en la calle de los Tilos, la aterrorizaba, pero la alternativa, quedarse en casa, ahogada en suposiciones, era infinitamente peor. Así que tomó una decisión. Al día siguiente, inventaría una excusa, una reunión, una cita médica, cualquier cosa que le diera unas horas de libertad. Ya no era la mujer que esperaba que la verdad llegara a ella, se había convertido en la mujer que saldría a cazarla, sin importar lo dolorosa que fuera la presa. El trayecto en coche hasta esa parte de la ciudad fue surrealista. Conducía con las manos aferradas al volante, siguiendo las instrucciones del GPS con una precisión mecánica. Las calles, los edificios, la gente que caminaba por las aceras, todo parecía parte de una película en la que ella era la protagonista de una tragedia. Cada semáforo en rojo aumentaba la tensión en su pecho, dándole demasiado tiempo para pensar, para imaginar lo que podría encontrar. ¿Vería el coche de Lillian aparcado fuera? ¿Se los encontraría saliendo juntos del portal, riéndose? El miedo era un nudo en su garganta, pero debajo de él, una determinación fría y dura la impulsaba hacia adelante. Estaba cruzando un punto de no retorno, y lo sabía. Su antigua vida se estaba quedando atrás con cada kilómetro que recorría. Llegó a la calle de los Tilos. Era una calle tranquila, arbolada, con edificios de apartamentos modernos y discretos. Aparcó a una distancia prudencial y se acercó a pie, sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. Localizó el número 4 y se detuvo frente al portal. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Su mirada se dirigió inmediatamente al panel de los buzones junto a la puerta de cristal. Recorrió los nombres, bajando lentamente, hasta que llegó al apartamento 4B. Y allí estaba. No eran sus nombres completos, eran iniciales, en un intento patético de discreción
que solo servía para confirmar la traición. S. Vargas and L. Ferreiro. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. La prueba estaba ahí, grabada en una pequeña placa de metal, tan definitiva y tan brutal como una sentencia. Esa noche, la confirmación visual de los buzones la impulsó a buscar la prueba definitiva. Sabía que Silas era metódico, que guardaba copias digitales de todos los documentos importantes en una carpeta en la nube, protegida por una contraseña que, estúpidamente, compartía con ella por si algo pasaba. Mientras él dormía, ajeno a todo, ella se sentó de nuevo en el estudio, esta vez no con un diario, sino con el ordenador portátil. Navegó por sus archivos con una calma gélida que la sorprendió a sí misma, y allí lo encontró. Un archivo PDF con el nombre Contrato de Arrendamiento Tilos. Lo abrió, y leyó los nombres completos, Silas Vargas y Lilian Ferreiro, como coarrendatarios. Leyó la fecha de inicio, hacía 6 meses. Leyó la duración del contrato, 1 año. No era una aventura, era un plan de vida. Ver ese contrato fue como recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal. Se llevó toda esperanza. La traición tenía ahora un marco legal, tenía cláusulas, tenía la firma de un notario. Estaban construyendo una vida paralela, una vida en la que ella no solo no estaba incluida, sino de la que era activamente excluida. Se dio cuenta de que cada viaje de trabajo de él, cada noche de chicas, cancelada por ella, probablemente correspondía a los días que pasaban juntos en su nido de amor. El dolor fue agudo, profundo, pero algo más empezó a surgir de esas cenizas. Una extraña sensación de poder. Ellos creían tener el control, pero la que ahora poseía la verdad absoluta era ella. Y la verdad, se dio cuenta, era un arma mucho más poderosa que la mentira. Con la prueba irrefutable en su poder, algo cambió en su comportamiento. Su silencio ya no era el silencio de una víctima conmocionada, se convirtió en el silencio de una estratega. Esa noche, durante la cena, Silas le contaba una anécdota de la oficina, esperando su habitual risa o comentario. En su lugar, Camila simplemente lo miró, con una calma serena, casi evaluadora, y no dijo nada. Mantuvo la mirada un segundo más de lo normal antes de volver a su plato. Silas se detuvo a mitad de la frase, confundido. ¿Pasa algo?, preguntó. No, nada. Continúa, respondió ella con una voz suave y neutra. Él sintió un escalofrío. No podía identificar qué estaba mal, pero la atmósfera había cambiado. La sumisión silenciosa de Camila había sido reemplazada por una quietud inquietante, una calma que lo descolocó por completo. La prueba de fuego llegó al día siguiente, cuando Lilian la llamó. Camila vio el nombre en la pantalla y respiró hondo, preparándose para la batalla. Atendió la llamada con una voz perfectamente normal. Lilian, con su tono falsamente preocupado, le preguntó cómo estaba, que la había notado un poco distante últimamente. Quería saber si todo iba bien en el trabajo, si había hablado con su madre. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarse. Camila escuchó pacientemente todo el monólogo, respondiendo con frases cortas y precisas. Estoy bien, gracias. Sí, todo en orden. No, solo mucho trabajo. No le dio nada. Ninguna emoción, ninguna queja, ninguna confidencia. La privó del alimento que los manipuladores necesitan, la reacción emocional de su víctima. Lilian no supo cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a una Camila abierta, cálida, que compartía cada detalle de su vida. Este muro de neutralidad era algo nuevo y alarmante. Intentó un par de veces más, tratando de sonsacarle alguna información, alguna fisura en su calma. ¿Seguro que estás bien? Pareces rara. Camila simplemente respondió. Estoy perfectamente, Lilian. Quizás solo estoy cansada. La conversación se extinguió torpemente. Lilian colgó el teléfono sintiéndose frustrada y por primera vez, ansiosa. No había habido acusaciones ni gritos, pero el mensaje era claro. Algo se había roto. La calma de Camila era un espejo que le devolvía a Lilian su propia falsedad, y la imagen que veía la estaba empezando a asustar. La máscara comenzaba a resquebrajarse. Ese fin de semana tenían una cena en casa de unos amigos en común, una de esas obligaciones sociales ineludibles. Para la antigua Camila, habría sido una noche de risas y camaradería. Para la nueva Camila, era un escenario, un laboratorio. Se arregló con un esmero especial,
eligiendo un vestido que la hacía sentir poderosa y segura. Se maquilló con precisión, ocultando cualquier rastro de sus noches de insomnio. Cuando Silas la vio, le dijo lo hermosa que estaba, y ella le agradeció con una sonrisa serena que no le llegaba a los ojos. Iba a entrar en la guarida del lobo, a sentarse a la mesa con su marido y su mejor amiga, los dos arquitectos de su dolor, y nadie en esa habitación sabría que ella era la única que conocía la verdad completa. En la cena, Camila fue una obra maestra de la interpretación. Reía en los momentos adecuados, participaba en las conversaciones con inteligencia y encanto, pero sus ojos estaban siempre observando. Vio cómo Silas y Lilian apenas se miraban directamente, conscientes de su presencia. Notó la tensión en los hombros de Lilian cada vez que ella, Camila, se dirigía a ella con amabilidad. Vio cómo Silas intentaba incluirla en exceso en la conversación, un intento torpe de demostrar una normalidad que ya no existía. No se sentía como una víctima, se sentía como una reina en una partida de ajedrez, observando cómo sus oponentes se ponían nerviosos sin entender por qué. Esa noche, descubrió que el silencio y la observación no solo eran una defensa, eran una forma de poder inmenso. Y apenas estaba empezando a aprender a usarlo. El viaje de vuelta a casa después de la cena fue tenso. El silencio en el coche ya no era cómodo, sino un vacío cargado de palabras no dichas. Silas, visiblemente perturbado por la impenetrable calma de Camila, intentó romperla de la peor manera posible. Empezó a buscar un conflicto, una discusión que le permitiera recuperar el control de la dinámica emocional. La acusó de haber estado distante toda la noche, de haberlo ignorado, de tener una actitud fría y pasivo-agresiva. Era una táctica clásica de manipulación, invertir la culpa, hacer que la víctima se sienta responsable de la tensión que el propio agresor ha creado. Quería una reacción, ya fuera de ira o de lágrimas, cualquier cosa que le resultara familiar y manejable. Pero no la obtuvo. Camila no mordió el anzuelo. En lugar de defenderse o contraatacar, se mantuvo en su centro de calma. Giró la cabeza para mirarlo, no con rabia, sino con una especie de curiosidad distante, como si estudiara a un espécimen extraño. «Estoy cansada, Silas. Ha sido una semana larga», respondió con una voz uniforme, sin una pizca de la emoción que él buscaba desesperadamente. Su negativa a participar en el drama lo desarmó y lo enfureció aún más. Para él, la transparencia emocional de Camila siempre había sido un mapa que podía leer a su antojo. Ahora, ese mapa estaba en blanco, y él estaba completamente perdido, furioso por no encontrar el camino de vuelta a su posición de poder. A pesar de su fortaleza externa, el peso del secreto la estaba aplastando. Se dio cuenta de que no podía llevar esa carga sola para siempre. Necesitaba una válvula de escape, un ancla en la realidad fuera de las paredes de su casa-prisión. Después de 2 días más de una tensión insoportable, tomó el teléfono y llamó a su prima Han. No eran solo primas, habían crecido juntas, compartiendo una conexión que era más parecida a la de 2 hermanas. Era la única persona en el mundo en la que sentía que podía confiar ciegamente. Decidir romper su propio voto de silencio fue un paso aterrador, pero la necesidad de un testigo, de alguien que supiera su verdad, era más fuerte que el miedo. Se encontraron en una pequeña cafetería, un lugar neutral lejos de sus vidas cotidianas. Solo estar sentada frente a Han, con su rostro amable y su mirada preocupada, fue un bálsamo para el alma de Camila. Al principio, le costó empezar. Las palabras no salían. Solo pudo decir que las cosas con Silas no estaban bien, que se sentía perdida. Han, con su increíble inteligencia emocional, no la presionó. Simplemente cogió su mano por encima de la mesa y dijo: «Estoy aquí. Tómate tu tiempo. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntas». No hubo juicios, no hubo preguntas invasivas. Solo una invitación abierta, un espacio seguro para que el dolor de Camila pudiera finalmente salir a la luz y respirar. Y entonces se rompió. Como una presa que finalmente cede ante la presión, la historia comenzó a brotar. No fue un relato ordenado ni elocuente. Fue un torrente caótico de palabras, interrumpido por sollozos que ya no podía contener. Le contó lo de la llamada, la imitación de su voz, la burla. Le habló del apartamento, de los nombres en el buzón, del contrato de arrendamiento que había encontrado en el ordenador. Cada palabra que pronunciaba en voz alta hacía que la traición fuera aún más real, más monstruosa.
Lloró por la pérdida de su matrimonio, por la pérdida de su mejor amiga, pero sobre todo, lloró por la pérdida de la persona que había sido, esa mujer confiada e ingenua que ya nunca volvería a existir. La reacción de Han fue el ancla que Camila necesitaba desesperadamente. No hubo exclamaciones de sorpresa, ni gritos de rabia, aunque su rostro reflejaba una furia contenida en nombre de su prima. Su primera prioridad fue Camila. La dejó llorar, le pasó servilletas, la abrazó por encima de la pequeña mesa y simplemente la sostuvo. Cuando Camila finalmente se calmó un poco, las primeras palabras de Han no fueron de venganza, sino de apoyo incondicional. Ese hombre no te merece, y esa mujer no es tu amiga. Eres fuerte, Cami, mucho más de lo que crees. No estás sola en esto. Te juro que no estás sola. Dime qué necesitas que haga. El siguiente punto de apoyo llegó de la fuente más inesperada. Un par de semanas después, hubo una comida familiar en casa de sus suegros, uno de esos eventos a los que no podía faltar sin levantar sospechas. Odiaba la idea de ir, de tener que sonreír y fingir delante de la familia del hombre que le había destrozado la vida. Durante la comida, sintió la mirada de Christian, el hermano menor de Silas, su cuñado. Christian siempre había sido diferente, más tranquilo, observador y con una sensibilidad que contrastaba con la arrogancia pragmática de Silas. Era un alma artística en una familia de empresarios, y siempre había compartido una afinidad silenciosa con Camila. En un momento en que Camila se había refugiado en el jardín para tomar un poco de aire, Christian la siguió. No se acercó con la típica charla trivial. Se apoyó en la barandilla a su lado y, tras un momento de silencio, habló con una voz suave. «Llevo toda la tarde observándote», comenzó, «y tu sonrisa no llega a tus ojos». Camila se tensó, preparándose para una defensa, pero él continuó. «No voy a preguntar qué pasa. Solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas a alguien que escuche sin juzgar, aunque sea parte de esta familia, puedes contar conmigo». Sus palabras fueron directas, empáticas e increíblemente perspicaces. Había visto la grieta en su armadura que nadie más había notado. La oferta de Christian la conmovió profundamente. Que alguien de la propia familia de Silas, alguien que llevaba su misma sangre, pudiera ver su dolor y ofrecerle apoyo, fue una validación inmensa. Era la prueba de que no estaba loca, de que su sufrimiento era real y visible para aquellos con la sensibilidad suficiente para mirar más allá de las apariencias. No le contó la historia completa en ese momento, no estaba preparada para eso, pero le dio una pequeña sonrisa, esta vez una sonrisa genuina, aunque triste, y le agradeció con una sinceridad que él comprendió al instante. Un nuevo aliado, silencioso e inesperado, acababa de unirse a su esquina del ring. Tener a Han como su roca y a Christian como un aliado potencial cambió la dinámica interna de Camila. Ya no estaba completamente sola en su isla de dolor. Compartir la carga, aunque fuera solo con una persona, la había hecho sentir más ligera y, paradójicamente, mucho más fuerte. La confesión a Han no había disminuido su resolución, sino que la había enfocado. Ahora su plan ya no era solo una idea vaga nacida de la rabia y el dolor. Estaba empezando a tomar forma, a convertirse en una estrategia clara. Ya no se trataba solo de exponer la verdad o de sobrevivir al golpe. Se trataba de planificar su salida, su liberación, con la dignidad y la fuerza que ahora sabía que poseía. Las reuniones de Camila y Han se transformaron. Ya no eran sesiones de desahogo emocional, sino consejos de guerra. Sobre la mesa de la cocina de Han, extendieron todas las pruebas que Camila había recolectado, fotocopias del contrato de arrendamiento, capturas de pantalla de los correos, un resumen detallado de las mentiras y las fechas extraído de su diario. El objetivo ya no era simplemente llorar la traición, sino planificar una salida limpia, estratégica y digna. Han, con su mente práctica, la ayudó a trazar un plan de acción, a contactar a un abogado de forma discreta, a asegurarse de que cada paso que diera estuviera calculado para protegerla no solo emocionalmente, sino también legal y financieramente. La tristeza se estaba canalizando hacia un propósito claro. Antes de ejecutar el plan, Camila sintió la necesidad de dar un último paso, uno que la aterrorizaba, pero que sabía que era esencial para su propia paz mental. Necesitaba ver el apartamento, no para buscar más pruebas, ya tenía suficientes,
sino para enfrentarse a la realidad tangible de la vida que habían construido a sus espaldas. Necesitaba que su mente viera lo que su corazón ya sabía, para que no quedara ni el más mínimo resquicio de duda, ni la más mínima tentación de perdonar o de minimizar el engaño. Era una peregrinación al epicentro de su dolor, un acto final para matar cualquier fantasma de esperanza que pudiera quedar y poder marcharse libre de verdad. A través de su observación silenciosa, había descubierto que Silas guardaba una llave de repuesto del apartamento secreto en la guantera de su coche. Un día, con el pretexto de buscar unos papeles, la cogió, con el corazón martilleándole en el pecho, condujo hasta la calle de los Tilos y subió al apartamento 4B. Al abrir la puerta y entrar, el aire se sintió denso. El lugar estaba amueblado con un estilo impersonal, pero los detalles eran íntimos y devastadores. La ropa de él mezclada con la de ella en un armario. 2 cepillos de dientes en el vaso del baño. Una foto de ellos dos, Silas y Lillian, sonriendo en un marco sobre la mesita de noche. Era la prueba física y rotunda de que ella había sido reemplazada en cada aspecto de la vida, pero en lugar de romperse, de gritar o de destrozar el lugar como había imaginado que haría, una extraña y profunda serenidad se apoderó de Camila. Verlo todo con sus propios ojos fue como un bautismo de fuego. Quemó los últimos restos de amor y de nostalgia. En ese preciso instante, de pie en medio del nido de amor de su marido y su mejor amiga, tomó la decisión final. No habría confrontación. No habría una escena dramática, ni gritos, ni acusaciones. ¿Para qué? La verdad estaba allí, en el aire, en los objetos, en el silencio. Su victoria no sería darles el gusto de verla rota. Su victoria sería desaparecer, dejándolos solos con la fealdad de sus actos. Con esa nueva y fría resolución, regresó a su casa y comenzó la fase final de su plan, el desmantelamiento silencioso de su vida allí. Durante los siguientes días, mientras Silas estaba en el trabajo, empezó a empaquetar. No hizo un gran alboroto, solo guardó lo que era verdaderamente suyo, lo que definía su identidad más allá de su rol de esposa. Sus libros, sus álbumes de la infancia, sus documentos personales, la ropa que había comprado con su propio dinero. Cada objeto que metía en una caja era un acto de recuperación, un paso más para separar su ser del engaño que la había rodeado. El proceso fue metódico, tranquilo y extrañamente liberador. La noche antes de su partida, se sentó a escribir la carta. No era una carta de amor despechado ni un torrente de acusaciones. Era una nota breve, precisa y letal en su simplicidad. Celo del apartamento en la calle de los Tilos, escribió. Celo de Lillian. Sé que todo ha sido una mentira. No añadió nada más. No había preguntas. No había lamentos. No le dio espacio para excusas ni explicaciones. Era una declaración de hechos, un punto final. Dobló el papel con cuidado y lo dejó en el centro de la cama, en el lado donde él dormía. Su mensaje no buscaba iniciar un diálogo, buscaba terminarlo para siempre. Luego vino el gesto final, el más simbólico de todos. Se quedó mirando su mano izquierda, la mano que había llevado su anillo de bodas durante 8 años. El anillo de oro, que una vez representó un futuro lleno de promesas, ahora se sentía como un grillete. Con un movimiento lento y deliberado, se lo quitó. La piel debajo estaba más pálida, con una marca que tardaría en desaparecer. El círculo de metal se sintió extrañamente pesado en la palma de su mano. Sin dudarlo, lo colocó con suavidad encima de la carta doblada. Ese pequeño objeto de oro, dejado atrás, hablaba más alto que cualquier grito de rabia que hubiera podido proferir. A la mañana siguiente, esperó a escuchar el sonido del coche de Silas alejándose hacia la oficina. El sonido de su partida, que antes le provocaba una punzada de soledad, hoy era el pistoletazo de salida para su nueva vida. Se paseó por la casa una última vez, pero ya no la veía como su hogar. Las habitaciones estaban llenas de fantasmas. Los recuerdos felices ahora estaban teñidos por la mentira. No sintió tristeza, solo una profunda sensación de alivio, como un prisionero que finalmente ve la puerta de su celda abierta. El lugar ya no le pertenecía, y ella ya no pertenecía a ese lugar. El vínculo se había roto por completo. Cogió la última de sus cajas, cerró la puerta principal detrás de ella sin mirar atrás y se metió en su coche. Mientras se alejaba por la calle, no sintió la tentación de mirar por el espejo retrovisor. Mantuvo la vista fija en el camino que tenía por delante. Con cada metro que avanzaba, sentía que un peso invisible se levantaba de sus hombros.
No estaba huyendo de algo. Estaba conduciendo hacia sí misma. Una sonrisa, la primera sonrisa verdaderamente genuina en meses, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad exultante, sino de paz. Era la sonrisa de la libertad. Esa tarde, Silas llegó a una casa extrañamente silenciosa. No había olor a cena, no había música suave. La llamó, pensando que estaría en el jardín o en el estudio. Al no recibir respuesta, subió al dormitorio. Fue entonces cuando vio la carta y el anillo sobre la cama. El pánico inicial dio paso a la incredulidad y, finalmente, al terror helado de la comprensión. Leyó la única frase de la nota y sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. No hubo drama, no hubo una pelea que pudiera manipular a su favor. Solo un vacío absoluto y la certeza aplastante de que había sido descubierto. El silencio que Camila dejó atrás era su juicio final, una condena mucho más potente que cualquier palabra. En su desesperación, Silas hizo lo que hacen los cobardes, culpó a su cómplice. La confrontación con Lillian fue explosiva y fea, y su universo cuidadosamente construido implosionó. La noticia de la traición y del apartamento secreto se extendió como la pólvora por su círculo social, no por boca de Camila, sino por el propio caos que ellos generaron. Lillian, cuya imagen pública se basaba en el encanto y la simpatía, se vio socialmente aislada. La gente que antes la admiraba, ahora la miraba con desprecio. Perdió no solo a Silas, sino también el respeto de todos los que la rodeaban. Su caída fue tan espectacular como silenciosa, había sido la planificación de Camila. Pasaron los meses. Camila se había instalado en un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad. Era más pequeño que su antigua casa, pero cada rincón era suyo, elegido por ella, impregnado de su esencia. Las paredes estaban pintadas de sus colores favoritos, y el aire olía a café recién hecho y a nuevos comienzos. Había vuelto a terapia, no para lamentarse, sino para reconstruirse. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a redescubrir las pasiones que había dejado de lado. La paz no llegó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso lento y deliberado, como el de una planta que vuelve a crecer después de un incendio. Su primera gran aparición social fue en la inauguración de una galería de arte, un evento al que la invitó Han. No fue para demostrar nada a nadie, sino simplemente porque le apetecía. Llevaba un vestido sencillo y elegante, y su rostro irradiaba una confianza serena que no provenía del maquillaje ni de la ropa, sino de su interior. La gente que la conocía de antes notó el cambio. No parecía una mujer que había sufrido una traición devastadora. Parecía una mujer que había emergido del fuego, no solo intacta, sino fortalecida, con un brillo nuevo y poderoso en su mirada. Allí, entre las esculturas y los cuadros, se encontró con Christian. Él se acercó a ella con una sonrisa cálida y respetuosa. No mencionaron a Silas, ni el desastre que había ocurrido. En su lugar, hablaron de arte, de música, de la vida. Él la miraba con una admiración evidente, no por su belleza, sino por la fuerza que emanaba. La conversación fue fácil, honesta y sin pretensiones. No hubo ninguna promesa de futuro ni ninguna insinuación romántica, pero en ese encuentro respetuoso, Camila sintió una sutil apertura, la posibilidad de que, algún día, pudiera existir un amor basado en la verdad y el respeto. Pero su felicidad ya no dependía de ello. El punto culminante de su resurgimiento llegó 6 meses después. Una organización de mujeres la invitó a dar una pequeña charla en un seminario sobre resiliencia personal. Al principio dudó, pero luego se dio cuenta de que su historia, aunque dolorosa, podía servir de algo. Aceptó. Preparó su discurso no como una víctima que cuenta su tragedia, sino como una superviviente que comparte su mapa. Su viaje, que había comenzado en el silencio de una cocina, la había llevado a un escenario, a un lugar donde su voz finalmente sería escuchada, pero en sus propios términos. De pie en el podio, frente a un auditorio lleno de mujeres, Camila sintió una calma absoluta. No necesitó contar los detalles sórdidos de la infidelidad. En su lugar, habló del poder del silencio. Habló de cómo la sociedad a menudo espera que las mujeres reaccionen con histeria y drama ante el dolor, pero que existe una fuerza inmensa en la quietud, en la observación,
en elegir no participar en batallas destructivas. Habló de la importancia de convertirse en la detective de tu propia vida, de reunir hechos en lugar de ahogarse en emociones, y de escuchar esa voz interior que te dice cuando algo no está bien. Luego, habló de la dignidad. Explicó que la verdadera victoria no consiste en la venganza ni en la humillación del otro, sino en el acto radical de priorizar la propia salud mental y la propia paz. Les dijo que la reconstrucción es un trabajo silencioso, que se hace ladrillo a ladrillo, en la soledad de tu propio ser. Sus palabras no eran teóricas, vibraban con la autenticidad de la experiencia vivida. No estaba dando un discurso, estaba ofreciendo un testimonio, compartiendo las cicatrices que ahora se habían convertido en la fuente de su mayor fortaleza. El impacto en la sala fue palpable. Muchas mujeres en el público asentían, algunas con lágrimas en los ojos. Vieron en Camila un reflejo de sus propias luchas silenciosas, de sus propias traiciones y dolores, pero también vieron una prueba viviente de que es posible salir del otro lado, no solo de pie, sino más íntegra que antes. Al final de su charla, el aplauso no fue solo educado, fue un estallido de reconocimiento, de gratitud y de sororidad. Su dolor personal se había transformado en un faro de esperanza para otras. La historia termina no con una boda ni con una nueva relación, sino con una escena mucho más poderosa. Termina con Camila, semanas después del seminario, sentada en el balcón de su apartamento con una taza de té, viendo llover. Está sola, pero no se siente sola. Hay una expresión de paz profunda en su rostro. Observa las gotas de lluvia, el mundo siguiendo su curso, y se siente parte de él de una manera que nunca antes había sentido. Ya no es una espectadora de su vida, ni una actriz en una farsa. Es la autora, la directora y la protagonista de su propia historia. Su renacimiento no fue un regalo del destino ni el resultado de que el mundo corrigiera sus errores. Silas y Lillian siguieron con sus vidas, enfrentando las consecuencias de sus actos, pero eso ya era irrelevante para ella. La verdadera justicia de Camila no fue externa, sino interna. Fue el resultado de un trabajo meticuloso y valiente de reconstrucción. Fue la decisión consciente de transformar la herida más profunda de su vida en la base de su nueva fortaleza. Su paz no era una ausencia de problemas, sino la presencia de sí misma. Y esa, se dio cuenta, era la única victoria que importaba.